Buenos días. Siguiendo el programa que teníamos de hablar del Estado, hoy vamos a tomar el párrafo 260, que es el párrafo de los más importantes que Hegel tiene sobre la definición de Estado, sobre el concepto de Estado. Es casi yo diría que es la presentación casi utópica de lo que es el Estado, por su equilibrio entre todas las partes o la unión de todas las partes, ¿no? Como unidad de objetividad y subjetividad, de individualidad y universalidad. El párrafo 160, que por cierto sería bueno tener la división según la estructura gramatical que Hegel le da, porque se ve más bien, se ve mejor la estructura y la intención de Hegel. Eso ya veremos si podemos integrar en el vídeo o no. El párrafo 160 es un poco el resumen de la posición hegeliana respecto a la integración de la voluntad subjetiva dentro del Estado. Es el primer capítulo de un apartado que se titula El derecho político interno, que se trata de la articulación interna del Estado en su ser y en sus instituciones. Por tanto, y el Estado tomado en su individualidad. El párrafo 260 abre la exposición general del Estado según su constitución interna, que es lo que va a desarrollar desde los párrafos 260 hasta 271. Que era algo anterior, que después esta estructuración interna, esa constitución interna, la va a desarrollar a partir del párrafo 272 hasta el 320. Bien, pues esta exposición general que nos da el párrafo 260 trata específicamente del Estado que une el doble aspecto subjetivo y objetivo, o dicho de otra manera, que el Estado se despliega en el ámbito subjetivo y el objetivo, es decir, en el pensar y saber, en la autoconciencia, en la sustancialidad subjetiva de la disposición de ánimo política, de la Gesinnung, de los ciudadanos, por una parte, y por otra, en las instituciones, que sea lo subjetivo y lo objetivo. Esta doble vertiente del Estado es el tema de la disposición general del Estado según su constitución interna, dedicando solamente un párrafo a lo subjetivo, que es el párrafo 268, que es el párrafo dedicado al patriotismo, que es la vivencia subjetiva de la pertenencia al Estado. Y a partir de 269 es donde ya explica la parte objetiva, digámoslo así. Pues el párrafo 260 indica y resume el tema general de esta exposición del Estado. Veamos las partes. En primer lugar, el párrafo 160 empieza con una afirmación rotunda. El Estado es la realidad efectiva de la libertad concreta. Esta definición de Estado, o esta breve definición de Estado, recoge todo lo que se ha expuesto, sobre todo ya en el 257, donde se nos presentaba el Estado como la realización de la eticidad. Por tanto, el Estado es el que da realidad a la eticidad, la que la realiza, o dicho de otra manera, en el Estado la eticidad encuentra su cumplimiento. Por eso en él culmina toda la filosofía del derecho. De todos modos, esta definición que da aquí, este inicio del párrafo 260, no es una repetición, dice algo más de lo que dijo antes. ¿Y qué es eso más? Dice más en el sentido de que lo concreta más. Es la realidad efectiva de la libertad concreta. Es una insistencia realmente que llama la atención, ¿no? Es decir, que la libertad concreta ha devenido el bien viviente, ha devenido existencia concreta, mundo presente, como dijo ya en el párrafo 257. Y lo cual ya nos recuerda la misma definición de derecho, derecho como existencia de la libertad. Subrayo eso, esa referencia para ver la importancia que tiene eso. El párrafo 1 de la filosofía del derecho ya hablaba de que la filosofía del derecho trata de la libertad y su realización. Pues eso ahora se encuentra aquí en su cumplimiento.
como también encuentra su cumplimiento la idea de eticidad del párrafo 142, del que hablamos ya al hablar del párrafo 257. En resumen, la existencia concreta es una forma, valga la redundancia, más concreta de formular la idea ética, cuya realidad efectiva es el Estado. ¿En qué consiste esta libertad concreta o cómo se realiza esta libertad concreta? A eso va lo que viene después, cuando dice, por su parte, la libertad concreta consiste en ¿qué? La singularidad personal y sus intereses particulares tengan su desarrollo completo y el reconocimiento de su derecho en el sistema de la familia y de la sociedad civil, así como, en parte, por sí mismos, pasen al derecho general y, en parte, las singularidades personales reconozcan al mismo interés general con su saber y querer y como su propio espíritu sustancial y actúan para él como su fin último. Eso es muy importante. Es decir, según la primera parte, eso como ven tiene dos partes, el individuo debe encontrar sus intereses particulares reflejados en el interés general. Y al mismo tiempo el individuo debe tomar como interés propio, interés particular, digámoslo así, el interés general. En eso consiste la unión de objetividad y subjetividad. El individuo hace suyo lo objetivo, o la subjetividad hace suya la objetividad del Estado, y el Estado hace suya la subjetividad del individuo. Y por eso es que el Estado puede recapitular de alguna manera la eticidad entera, porque asumiendo lo particular del individuo, asume todo lo que se dijo en la sociedad civil y en la misma moralidad. Incluso en la moralidad hay que recordar que se nos dijo que el derecho de la sociedad es encontrar satisfacción en aquello que debe hacer. Pues eso es lo que se encuentra en el Estado. Por tanto, ahí se nos da también el lugar del individuo en el Estado. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas dos partes? Porque aquí no sé si han fijado que dice en parte por sí mismo, dicho desarrollo y reconocimiento de su derecho, pasen al interés general y en parte las singularidades personales reconozcan al mismo interés general con su saber y su querer y que sea el fin último de su acción. Pues eso quiere decir que entre ambas cosas no se da simplemente una justaposición, sino que se da una mediación. Eso es lo importante de Hegel. El interés general se cumple dando satisfacción a los intereses particulares y los intereses particulares se cumplen dando satisfacción al interés general. Ese es el sentido de comunidad que tiene Hegel. En ese sentido, se ha dicho que esa definición de Estado sería la definición clásica democrática de Estado. Pero otros dirán que es democrática, pero no liberal, en cuanto que el individuo debe cumplir con el fin universal, su objetivo como un fin propio. En ese sentido no sería liberal, pero sí democrático el Estado, según Hegel. O sea, la unión de lo individual y lo universal, lo subjetivo y lo objetivo, se da por medio de una mediación. El uno se da en y mediante el otro, ¿no? Eso es lo importante. Finalmente, por tanto, lo universal existe mediante y en lo particular, puesto que solamente en él tiene su existencia. El de individuo particular, a su vez, tampoco existe solo particularmente, porque dice relación esencial a lo universal. Lo universal no es algo fuera de mí, sino me pertenece a mí sustancialmente. Por eso el individuo también como tal se realiza en el Estado, y el Estado es realización del individuo. Con ello se ve que lo universal no es un abstracto por encima de, como si se realizara por encima de las cabezas de los individuos, sino que es algo que se da mediante los individuos. Y ahí finalmente termina Hegel haciendo la gran apología, digamos, del Estado moderno y marcando la diferencia respecto del Estado, digamos, clásico griego, la polis griega. En la polis griega no había todavía la libertad individual,
mientras que aquí ya es reconocida como tal. Por eso dice Hegel, el principio de los estados modernos tiene esta enorme fuerza y profundidad de dejar que el principio de la subjetividad se consume hasta el extremo autónomo de la particularidad personal. El Estado moderno reconoce la autonomía del individuo y la favorece, la potencia, la promueve. Pero al mismo tiempo, el Estado tiene la fuerza de crear unidad entre estas múltiples autonomías individuales. Retrotrae la individualidad múltiple a la unidad sustancial, manteniendo así esta, la unidad sustancial, en el mismo sujeto autónomo. El mismo autónomo mantiene la unidad sustancial. El Estado vive del asentimiento de los individuos, del reconocimiento de los individuos. Y esta es la gran fuerza del Estado moderno, a diferencia del Estado clásico griego, que no reconocía la particularidad. Se era individuo en la medida que, sea por educación, sea por nacimiento o por méritos, uno llegaba a ser ciudadano. Pero el individuo humano como tal, por ser tal, no era todavía ciudadano. Bien, esa es, dicho brevemente, yo diría la gran fuerza y el gran ideal de Estado que presenta Hegel, casi yo diría una utopía de Estado, que de hecho me imagino que lo que se pretende en la política, esta conjunción de intereses particulares y el interés universal del Estado. Gracias por su atención. Agradezco enormemente las presentaciones que nos ha hecho el doctor Gabriel Amengual. Yo sé que esto representa un trabajo enorme para él, igual que para el resto de los profesores, solo que a veces nos vamos moviendo de temas y entonces regresar a veces a otros temas nos cuesta un poquito de trabajo, pero de verdad le agradezco muchísimo el esfuerzo que hizo para esta explicación y espero que ustedes lo disfruten. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden dejar aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video.